Dios te bendiga. En esta oportunidad te quiero leer un texto y es en el libro de Juan capítulo 9 del 1 en adelante, amén. Y dice: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y les dijo: ve a lavarte, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es, y otros: a él se les parece. Y él decía: yo soy. Y les dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Voy a hacer una pausa aquí porque este hombre le dice que no sabía, porque él no había visto físicamente al Señor Jesucristo. Amén. Porque en el momento que Jesús se le aparece para hacerle el milagro, él le untó lodo, pero él todavía no había sido sanado. Entonces él no lo pudo haber visto, por eso le preguntaron: ¿dónde está? Y él dijo: no sé, realmente no sabía. Entonces los fariseos interrogan al ciego sanado. Recuerden que los fariseos eran maestros de la ley, pero solamente de la letra, porque ni cumplían, ni practicaban, ni nada. Estaban pendientes era de la paja del ojo ajeno. Entonces dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo. Recuerden que los fariseos siempre estaban buscando ocasión de que mi Señor Jesucristo siempre como que fallara, pero no podían porque era el Hijo del Señor. Amén. Entonces llevaron ante los fariseos aquel al que había sido ciego, y era día de reposo, era día sábado, y en ese momento se cumplía lo que era la ley. Acuérdense que vivíamos en la ley y ahora estábamos en la gracia después de Cristo. Entonces en el día de reposo no se podía hacer nada, pero Cristo dijo en un texto de la Biblia, dice que Él trabaja todos los días, pues su Padre y Él también trabajan todos los días. Imagínense que Dios se durmiera un día y dejara de trabajar, de hacer algo por nosotros. Imagínense, fuera un caos. Entonces cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, era día de reposo. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios verdaderamente, porque no guarda el día de reposo. Porque ellos decían: ¿cómo va a ser de Dios si transgrede una ley que Dios dio? Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, unos pensaban que sí era el Hijo de Dios, pero otros no. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿pero qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues es que ve ahora? Y sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Y esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso ellos con miedo dijeron: bueno, pregúntale a él, ya él es mayor. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían que Jesucristo era pecador.
Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Voy a hacer otro paréntesis. Recuerden que en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, dice, y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, queriendo decir que él vino a hacer lo suyo con el pueblo de Israel. Pero ellos no lo aceptaron. Entonces por eso ellos siempre buscaban la ocasión de que mi Señor Jesucristo cayera, como que faltara, pero no lo iban a lograr. Amén. Entonces respondió el hombre que había sido ciego, pues el que Jesús sanó, le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, o sea, a mí me hizo un milagro, me sanó. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, amén. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado? Y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron de la sinagoga. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Tú naciste de todo en pecado, le dijeron. O sea, porque ellos eran fariseos y ellos no se consideraban pecadores. Fíjense que aquí es donde yo quiero tratar este punto. Ellos le dijeron al ciego, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Porque ellos no veían que ellos también eran pecadores. Ellos creían que ellos eran personas perfectas, personas que servían al Señor a su manera, porque era su manera, no era la manera del Señor. Era la manera que a ellos les convenía. Entonces ellos decían, nada, nosotros somos perfectos, nosotros no somos pecadores, pecadores que de paso nació ciego, y nació ciego porque tiene pecado encima. ¿Me entiendes? Miren, fíjense la ceguera espiritual de estas personas. Entonces dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Por qué le pregunta? Porque acuérdense que el ciego no lo había visto cuando le puso el lodo. Entonces dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y él le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Esto lo dijo él en frente de los fariseos. Dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Claro, porque el Señor Jesucristo lo decía por todas las personas que tienen una venda en sus ojos, que no buscan el camino verdadero, que no siguen el mandamiento del Señor, sino que viven una vida y que sirviendo al Señor, pero no sé a qué Señor. Ustedes me siguen aquí. Jesús les respondió, si fueras ciego, no tendrías pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Por qué el Señor le dijo esto? Porque hay personas que reconocen su condición espiritual delante de Jehová. Ellos saben cómo están delante del Señor. Hay personas que aún haciendo cosas malas, cosas inicuas, ellos tienen un reconocer de que delante de Dios ellos están mal. Y ellos saben que necesitan el perdón del Señor, que necesitan arrepentirse. Lo que pasa es que hay una fuerza que los atrapa, pero ellos reconocen en realidad. Pero ¿sabes qué? Hay muchas personas que porque piensan que no violan, que no matan, que no roban, que no le hacen daño a nadie, que hasta ayudan a la gente y así sucesivamente, piensan que no tienen nada de qué arrepentirse y su corazón está endurecido y no reconocen que delante de Dios son pecadores, que delante de Dios tienen que regenerar, renovar esa relación que se perdió en el Edén. Entonces, cuando estas personas
actuaban en la ley, decían, no, nosotros somos los fariseos, los doctores de la ley, tú sabes qué, y resulta y acontece que tenían tanto pecado que hasta el Señor Jesucristo le dijo, bueno, si fueras ciego no tendrías pecado, pero como ustedes dicen que no tienen, entonces ahora sí tienen. ¿Me entiende? Porque todo aquel que dice que no tiene pecado es pecador, es mentiroso, porque todos tenemos pecado. Lo que pasa es que nosotros nos arrepentimos delante de Dios y decidimos vivir una vida para Dios. Decidimos apartarnos para el Señor. La Biblia dice que nosotros, su pueblo, ¿verdad? Porque Él nos hizo su pueblo, porque Él nos escogió, nos apartó para vivir para Él. No somos más que nadie, simplemente somos personas que reconocimos nuestros pecados, que reconocimos que delante de Dios estábamos mal, que reconocimos que delante de Dios no somos nada, y Él vino y transformó nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Quiere que esa ceguera espiritual que tú tienes sea quitada. Él quiere untar lodo en tus ojos espirituales para que tú los abras y veas las cosas que Él quiere mostrarte. Él no quiere que tú lo conozcas, como siempre les he dicho, por lo que los demás le dicen. Él quiere que tú lo veas personalmente. Él quiere que tú tengas un encuentro personalmente con el Señor. Fíjense que Él le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Entonces Él le dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? ¿Ustedes creen que este hombre nada más creyó y le adoró? No, ese hombre empezó a caminar con el Señor, empezó a tener una vida donde agradaba a Dios, empezó a vivir conforme a la palabra del Señor. Eso es lo que Dios quiere para ti, que comiences a vivir una vida para el Señor. Estamos en los tiempos finales. Ya nosotros en algún momento predicábamos, ¿verdad?, de otras cosas. Ahorita el llamado de atención es que la venida de Cristo está más cerca de lo que creíamos. Entonces apercíbete, deja que el Señor quite esa ceguera espiritual que tienes en tu vida y el Señor abra sus ojos, desengrose tu corazón para que puedas oír su voz. Amén. Dios te bendiga.